porque esto se va al YouTube. Entonces, vamos chicos, nos quedan dos temitas. Entonces, nuevamente, darles la bienvenida a lo que viene a ser el curso de histología por asesoría por pares. Soy Iyari Cañari y en esta oportunidad voy a ir acompañándolos en este primer tema que viene a ser epitelios simples y compuestos. Algunas de las generalidades que debemos de conocer como tal es de que este epitelio va a estar presente, ¿no?, en diferentes porciones dentro del organismo. Pero antes de entrar directamente a qué es el epitelio, es importante definir a este importante curso que viene a ser histología como aquel que estudia los tejidos del cuerpo humano y a otros organismos a nivel microscópico. Analiza también lo que viene a ser lo que es su organización celular, un poco más allá, ¿no?, de revisar junto con el microscopio, y permite entender lo que viene a ser la estructura, ¿no? La estructura, como viene a ser en este caso el sistema nervioso, tanto central y periférico, así como también revisar a los órganos en específico, ¿no? Vamos a ir entendiendo poco a poco que cada órgano tiene cierta especialidad debido a la variedad que tienen sus células. Entonces, son estas células que mediante secreción de hormonas, secreción de sustancias, neurotransmisores, van a hacer de que ese órgano funcione como tal. Entonces, cuando ya hacemos, ¿no?, el manejo de lo que viene a ser el microscopio, vamos dándonos cuenta de que esta macroanatomía se reduce a ver, ¿no?, a estas células. En este caso vemos, ¿no?, algunas de ellas pintadas de diferentes colores. En algunas láminas ustedes ya habrán visto en práctica que van variando desde un tono más azul a un tono morado, un tono un poco más rojizo, incluso rosa, ¿no? Incluso el color fucsia está presente ahí. Entonces, ¿qué tipos de células estamos viendo acá? Esta la van a ver más en lo que es sistema nervioso. En sistema nervioso. Y esta, por ejemplo, viene a ser un hepatocito. Vamos a agrandar esto un poco para que se pueda notar. Este viene a ser un hepatocito. Vamos a irnos dando también cuenta que la forma de las células van a ir cambiando. Acá la vemos un poco más estirada, ¿no?, más fusiforme. Y en este caso vemos al hepatocito más en forma cuadricular, ¿no? Tiene una forma mucho más definida. Y este, por ejemplo, está en el hígado. Entonces, teniendo estos detalles, es también importante saber los niveles de organización del cuerpo humano. Todo empieza a nivel subatómico. Tenemos presente a lo que vienen a ser los neutrones, protones, electrones, que al unirse forman como tal lo que viene a ser la unidad anatómica. Cuando estas unidades se siguen juntando entre ellas, nos pasamos a un siguiente nivel y lo conocemos como un nivel molecular. Ya teniendo la unión, ¿no?, de, por ejemplo, proteínas, o sea, pasamos, antes de que sea proteína, ¿de qué vienen? A partir de un aminoácido. Y cuando estas proteínas van juntándose y agrandándose en cuanto a cantidad, vemos que ya toman un siguiente nivel que es conocido como el nivel celular. Del nivel celular seguimos juntando más células, conocemos ya esto, ¿no? Vemos ya el nivel de tejido y cuando tenemos mayor cantidad de tejidos, entonces estos pueden formar órganos. Los órganos pueden ir formando ya con mayor especialidad lo que vienen a ser los sistemas. Y estos sistemas, en algunos casos, también pueden ser conocidos como aparatos. Pero va a haber una diferencia clave. ¿Cuándo llamamos a algo sistema y cuándo llamamos a algo aparato? Recuerden, y esto lo mencionaron justo en un curso que estoy llevando ahora, trataron de ver, ¿no?, ¿por qué el aparato respiratorio es aparato y no sistema? Porque justamente el sistema se va a componer de aquellos órganos que presenten células del mismo origen, ya sea mismo origen embrionario, o tengan una mayor similitud. Sin embargo, un aparato se va a componer de diferentes tejidos, diferentes tipos de célula. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar al respiratorio. No solamente va a estar el tejido epitelial, sino que también, vamos a encontrar el tejido conectivo,
con abundantes fibras, abundante cartílago. Entonces, he ahí, ¿no?, la diferencia entre llamar a algo sistema y a otro llamarlo aparato. Y ya cuando tenemos ya la conformación de estos dos niveles, podemos llamarlo a un nivel de organismo, que somos nosotros, ¿no? Entonces, esta viene a ser también la técnica de rutina, la técnica de hematocilina eosina. No sé si también ya les habrán comentado un poco acerca de cómo es, ¿no? Cómo nació esta técnica. En este caso, cuando se quiere hacer, ¿no?, la prueba en cuanto a un tipo de tejido, encontramos, ¿no?, como primeros fuente de prueba a los ratones, en los cuales se realizan, ¿no?, los primeros experimentos, ya sea para validar algún medicamento, algún tratamiento, y luego para poder seguir avanzando en cuanto a estructura, vamos disminuyendo. En este caso, si éramos un nivel organismo, ahora nos vamos a un nivel de sistema. Luego pasamos, ¿no?, seguimos haciendo el frotis y nos vamos a un nivel de tejido. Y ya teniendo ya un poco más de especialidad, con instrumentos mucho más sofisticados, encontramos al nivel celular, y en este caso nos vamos, ¿no?, a lo que viene a ser en este caso un tipo de célula nerviosa. Entonces, es necesario preparar la muestra y luego observarla en un microscopio. Solo preparando la muestra y teniendo los colorantes necesarios y también que sean específicos para cierta textura o tejido, se va a poder realizar su observación. Y bien, ¿no? Estas son algunas de las láminas que seguramente han podido ir viendo. En algunas, ¿no?, cuando predomina el color azulino y cuando también predomina el color más rosa o fucsia. Y este cambio de color entre esos dos tonos es la famosa técnica rutina hematocilina eosina. No queremos quedar justamente como esta lámina que viene a ser la gelatina de Wharton para el parcial, ¿no? Por ahí me comentaron un poco acerca de esos cambios y espero, ¿no?, de que al menos este índice que se va a manejar pueda ayudar a entender mejor algunos términos que se han podido plantear en su primera teoría. El índice ya como tal de epitelio viene a ser hablar acerca de sus características, la polaridad, las formas de las células, que es bastante importante, su clasificación en cuanto a cantidad, si es un tejido especial o simplemente porque presenta cierta forma. Vamos a encontrar a las planas, o también conocidas como escamosas, a las cúbicas o piramidales, las cilíndricas, que toman hasta dos nombres, como vienen a ser las columnares o prismáticas, y las especializaciones que van a depender de acuerdo a la polaridad que tenga esta célula. En este caso, encontramos a la región apical, región lateral y región basal. Vamos a entender qué tienen cada uno de estos puntos y vamos a ir viendo qué es lo que los caracteriza. Estructura y función del tejido epitelial. Bien, acá como tal se presentan algunas de esas características principales. En el curso de embriología ustedes ya seguro tocaron lo que vienen a ser las hojas blastodérmicas, o esas primeras capas que van a dar origen a diferentes órganos o tejidos. La característica del tejido epitelial, y recuérdenlo siempre, es de que, a diferencia de otros tejidos que normalmente predomina solo uno, este va a contener a las tres capas blastodérmicas. En este caso, al ectodermo, que vendría a ser una capa interna. Acá vamos a utilizar la siguiente imagen para poder visualizarlo. Acá encontramos al ectodermo, pero antes de esto vamos a venir acá a la parte más interna, que vendría a ser el endodermo, el mesodermo, que es una capa intermedia. Normalmente lo van a asociar bastante a lo que es desarrollo de músculos, y el ectodermo, que es más afín a lo que viene a ser el sistema nervioso. Entonces, por acá también les dejé un pequeño esquema acerca del resumen de cuáles son los tejidos que componen cada una de estas tres capas. Nos fuimos. Un toque. Ya, regresamos. Y bien, acá hay un pequeño esquema acerca de esos tejidos, órganos que normalmente abundan. Espero que les pueda ayudar también para embrión, pero nos vamos a lo que nos interesa, ¿no? Lo que viene a ser esto. Entonces, ectodermo va a tener, ¿no?, esa característica de estar dentro de un órgano hueco, como viene a ser, en este caso,
la piel, pero a ectodermo, que es la parte externa, disculpen, endodermo es la parte que cubre a los órganos huecos, el ectodermo es lo que va a recubrir la parte externa, sistema nervioso central también, y el mesodermo, que es la capa intermedia, es lo que normalmente encontramos en lo que viene a ser estructuras como el endotelio. ¿Dónde está el endotelio? Recubriendo de manera interna lo que vienen a ser los vasos sanguíneos. Y el endodermo, que viene, ¿no? En este caso, a lo que viene a ser recubrir el tubo digestivo o el mesotelio también. La ubicación de este tipo de epitelio van a ser todas las superficies corporales, excepto el cartílago. ¿Por qué no el cartílago? Porque este pertenece a tejido conectivo. Entonces, es parte de ese grupo en el cual vamos a encontrar más este tipo de estructura. La renovación, que es otro de sus puntos claves de epitelio, es de que va a estar también en constante mitosis. Como justamente ectodermo es un tipo de tejido epitelial, al estar expuesto a diferentes sustancias externas, ya sea radiación, ya sea microorganismos, algún rasguño, algún golpe, necesita, ¿no?, tener el cambio de células para que constantemente este tejido epitelial se vaya renovando. Es no irrigado y no inervado. Entonces, ¿cómo es que este tipo de epitelio está vivo? Porque para que haya mitosis es necesario que esta célula esté recibiendo sangre y, bueno, en algunos casos terminaciones nerviosas. Si me dice la teoría que no recibe, entonces ¿de dónde viene? Y esto es gracias a un proceso que es conocido como la difusión, que le va a brindar el tejido conectivo. Algo que quede también claro es de que si tenemos al tejido epitelial encima, ¿no?, sobre la superficie, sobre ella vamos a encontrar nada más el tejido conectivo. Entonces, teniendo esta relación estrecha, vamos a ver que el tejido conectivo va a brindarle todos esos nutrientes, toda esa irrigación o esa inervación al tejido epitelial. No presenta sustancia intercelular. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a irnos a esta imagen. Cuando nos damos cuenta y vemos lo que viene a ser una estructura de tejido epitelial, las células van a estar bastante cercanas, van a estar muy juntas y va a haber algo que mantenga sus uniones, porque al rasguño o algún simple toque veríamos que la piel estaría volando, ¿no? Como sucede, por ejemplo, con lo que es la enfermedad de los niños mariposa. Hay cualquier toque o hay algo que simplemente raspe la piel y ya se ve un desprendimiento. Pero ¿qué hace, no?, que este tipo de epitelio no se separe justamente por la presencia de ciertas uniones conocidas como moléculas de adhesión celular o MAC o CAM, lo pueden encontrar en otro libro, y también sus complejos de unión. Entonces, regresando, sin sustancia intercelular significa que estas células van a estar siempre juntas y no va a haber un espacio entre ellas. Van a estar fijadas a la membrana basal. Como les digo, esta membrana basal va a tener en mayor cantidad tejido conectivo. Entonces, también se explica, entonces, por qué, ¿no?, este tejido epitelial está como utilizando este tejido conectivo en forma de un colchoncito para poder sostenerse. Y luego vamos a encontrar que este tipo de epitelio va a presentar una polaridad estructural y también funcional. Las funciones que se resaltan, ¿no?, en su teoría vienen a ser, o como yo las conozco, pata dice. ¿Por qué pata dice? Porque si uno empieza a comentar acerca de estas siglas, pata vendría a ser explicar lo que es la protección. ¿Y dónde encuentro normalmente epitelio? En la piel. Justamente es la piel, ¿no?, la parte que está siempre al exterior y va a ser, ¿no?, la función de recubrimiento. La segunda letra viene a ser A, absorción. ¿Dónde encuentro epitelio? En intestinos. Transporte, tercera letra, transporte de material. ¿Quién realiza esto? Principalmente los cilios, que van a estar en abundancia sobre la parte apical del tejido epitelial. Y lo vamos a observar un poquito más abajo. Deslizamiento, que viene a ser S de cerosas. ¿Dónde normalmente encontrar estas cerosas? En lo que viene a ser el sistema respiratorio, lo que viene a ser recubriendo a los pulmones.
y el intercambio, que vendría a ser algo que lo realizan propiamente los alveolos, ¿no? Los más conocidos es un ejemplo rápido de intercambio, y secreción y excreción. ¿Cuándo no diferencio secreción de excreción? Secreción siempre va a ser algo que produzca la célula y que le sea útil. En cambio, lo que es excreción va a ser algo que la célula produzca, pero no le sirve y simplemente lo tiene que desechar. Secreción lo encontramos normalmente en lo que es, bueno, G, quería colocarlo acá, pero vendría a ser tejido glandular. Y lo que es excreción vendría a ser parte de lo que realizan los riñones. Entonces, muchas de estas funciones lo comparten entre diferentes órganos, entre diferentes tejidos, pero estas son las 7 funciones más principales de lo que realiza el epitelio. Y acá, ¿no? Una pequeña foto ya en forma real, ¿no? Si lo viéramos a microscopía óptica, vemos justamente esta célula sin matriz extracelular predominante, sino sobre todo viendo sus uniones, que están súper cerca, y sobre ella la presencia de lo que es la lámina basal. Entonces, definiendo esto, y es algo básico que ustedes tienen que dominarlo, se les va a hacer mucho más fácil identificar que tal epitelio está más presente en cierto órgano. Entonces, otra cosa que nos va a ayudar es saber acerca de la polaridad de este tipo de tejido. En este caso, ¿yo con qué me refiero a polaridad? Vamos a ver de que a nivel celular, tanto las organelas, tanto como botan sustancias, siendo excreción o siendo excreción, tienen un lugar específico. ¿Por qué el núcleo está al centro? ¿Por qué el aparato de Golgi está nada más cerca de él? ¿O los lisosomas o vesículas están también cerca de la membrana? ¿Por qué tan cerca, no? O sea, ¿por qué cada uno con esta función? Porque justamente la célula es bastante inteligente. Se creó así y de esta manera permite, ¿no? En este caso del tejido epitelial, tener dos tipos de polaridad. La polaridad estructural, la que va a darle lo que viene a ser dominios, en este caso 3 dominios importantes, y vamos a utilizar esta lámina que es muy bonita, la recomiendo, está en lo que viene a ser el libro del Kieran Bach, algo así es, todo es láminas, entonces también pueden revisarlo. Encontramos 3 dominios. El dominio apical, que va a estar en presencia de lo que vienen a ser esas microvellosidades, cilios, esterocilios, y va a mirar hacia la luz. Por otro lado, encontramos a este dominio que en esta lámina se presenta como uno solo, pero en realidad podría decirse para nuestra teoría que se dividen en 3, que sería el dominio lateral, que es esta zona, la zona que permite la unión entre células, y la zona basal, que permite, ¿no?, la unión entre la membrana basal o lámina basal y la célula epitelial. Entonces, por estructural, solamente esos 3 puntos de ubicación. Por polaridad funcional, como les mencionaba, es justamente la organización interna que tienen lo que vienen a ser las organelas, o la forma en cómo expulsa, ya sea excreción o se absorbe algo esta célula, para que justamente cumpla las funciones necesarias. Acá, ¿no? Un pequeño ejemplo, porque el núcleo está al medio, los lisosomas están justamente para poder llevar sustancias o las sustancias que se ha degradado dentro de la célula y expulsarlas hacia el exterior. Encontramos también a los cilios, ¿no? En algunas células, como por ejemplo, en este caso, bacterias, tienen, ¿no?, el cilio justo hacia un lado. ¿Por qué hacia un lado? Porque justamente permite que se oriente hacia dónde quiere ir la bacteria. Y entre otras organelas que se van formando, ¿no?, o están presentes dentro de esta célula. Y acá viene, ¿no?, lo fundamental, lo que viene a ser clasificación de epitelios. Vamos a encontrar justamente lo que vienen a ser aquellos que pertenecen al grupo de los simples y al grupo de los estratificados o poliestratificados. ¿Cómo puedo recordar esto, Yari? Los simples simplemente son una capa, y los poliestratificados o estratificados van a representar varias capas. Y dentro de los simples, o por parte de ellos, porque hay 2 que voy a marcar acá, el pseudoestratificado y el transicional polimorfo o urotelio, recibe sus 3 nombres, son tipos de epitelio especial. Dentro del simple clásico, si ya te acuerdas o ya memorizas lo que es al plano, al cúbico y al cilindro, va a ser súper rápido identificarlo como estratificado.
Porque los planos, bueno, vamos a ir mencionando acá y vamos a usar este gráfico. Los simples vamos a encontrar con una sola capa. Ya sea plano o ya sea escamoso, llamándolo, van a ser en forma de láminas. Van a acordarse o traten de asociarlo como a ese pequeño, ¿no? Que cuando está estirado, parece, está bien aplastadito. El cúbico, por el nombre, parece un cubo con 6 lados. Entonces, el cilíndrico se diferencia del cúbico por ser una columna, por ser un poco más alargada, ¿no? Tener presencia bastante de cilios, y es una característica que lo van a encontrar bastante en este tipo. Si es cilíndrico simple o sea un cilíndrico pseudoestratificado. Pseudoestratificado, digo, poliestratificado. Dentro de los estratificados vemos, ¿no? El aumento de capas en cuanto a tejido epitelial. Pero dentro de esa primera porción que les dije en escamoso, vamos a encontrar un escamoso no queratinizado y un escamoso queratinizado. El no queratinizado, como dice su nombre, van a presenciarse en grandes cantidades y van a ser prácticamente células muertas. ¿Y por qué es necesario que tenga yo células muertas? Porque justamente necesito que estas capas se mantengan así y, por ejemplo, estas dos van a ir, bueno, lo vamos a conocer más adelante. No voy a adelantar mucho para que puedan verlo con las láminas, pero nos vamos acá a cúbico, que tiene lo que viene a ser también la forma de cubo, pero son más capas, y el cilíndrico, que también es columnar, pero tiene más capas. Entonces, he aquí, ¿no? Los dos, el pseudoestratificado y el transicional. Acá no, no sé, normalmente, no demuestra lo que son sus características de esta lámina, por eso es que voy a usar otras. Entonces, vamos allá. Listo, este gráfico o esta tabla resumen, sí me gustaría que la impriman, que la guarden, duerman con él, porque prácticamente trata de resumir en mayor parte lo que vienen a ser su ubicación, el tipo de epitelio y normalmente dónde abunda. Ahí viene, ¿no? La columna de los epitelios simple, de los estratificados, el epitelio plano estratificado en queratinizado, no queratinizado, el epitelio cúbico estratificado, cilíndrico estratificado y transicional. Entonces, vamos a ir comentando poco a poco acerca de estos y ayudándonos con las láminas. En este caso, al hablar del epitelio plano simple, en donde va a abundar más, vienen a ser estos sistemas. En lo que viene a ser el cardiovascular con la presencia, y estos son los que vienen normalmente en los exámenes, es el endotelio. Siempre preguntan al endotelio, ¿dónde está o qué función cumple? Intercambio de sustancias. Entonces puede lanzarse una pregunta acerca de qué tipo de epitelio está presente en en aquel sistema donde existe un intercambio de sustancias y es conocido como endotelio. ¿Qué tipo de tejido tenemos? Epitelio plano simple. Para el digestivo, lo que normalmente preguntan viene a ser la capa del peritoneo, que permite lo que es la lubricación y recubrimiento. En respiratorio encontramos a lo que viene a ser las pleuras y los alvéolos. Y en unitario, sobre todo, vamos a encontrar a la cápsula de Bowman. También está el asa de Henle, ¿no? Que es porción de lo que vienen a ser los túbulos que se encuentran en el riñón. Y por parte del epitelio cúbico simple, también cumple, ¿no? Con algunas similitudes con epitelio plano simple en cuanto al urinario. Por eso están los túbulos renales, favoreciendo la absorción. Y de estos, lo que normalmente se pregunta viene a ser, ¿no? En el sistema endocrino, por los folículos tiroideos, y en lo que viene a ser el nervioso, complejos coroideos. Epitelio cilíndrico simple, su función principal viene a ser absorción, secreción, protección y transporte. Normalmente se pregunta a nivel del sistema digestivo, lo que son las glándulas gástricas. Es muy bonito este tema, parte del sistema digestivo. Se mencionan muchas cositas que a la larga, el siguiente curso que vayan a llevar, que es bioquímica, les va a ayudar bastante y si también están con microparásito, va a ayudarlos a entender bastante dónde se posicionan cada uno de esos parásitos, ¿no? Entonces, sí me gustaría que le echen un ojo a esto. Es parte de la segunda porción de lo que es bloque finales. El pseudoestratificado
que todavía no sabemos así exactamente qué es, porque lo voy a comentar más adelante, es siempre recurrente en lo que es sistema respiratorio. Va a abundar en lo que es el árbol bronquial, porque se necesita la presencia de cilios. Y en lo que viene a ser el sistema reproductor masculino, en presencia del conducto eferente del epididio. También tiene su porción de explicación en lo que viene a ser la porción finales. También es bastante interesante. Epitelio plano estratificado, queratinizado, normalmente lo que encontramos es en el tegumentario. Tegumentario debido a que necesitamos proteger la piel. Entonces, este tipo de, bueno, esta queratina va a ayudar, ¿no?, a que se forme una parte de barrera o forma de protección frente a los rayos UV o alguna sustancia que pueda estar saliendo, ¿no? Lo no queratinizado, que vendría a ser las porciones en las cuales bueno, esa parte del cuerpo no está en exposición, como viene a ser la boca, el esófago, la vagina, la laringe. El epitelio cúbico estratificado en tegumentario, se pregunta bastante, y epitelio cilíndrico estratificado en lo que viene a ser sistema digestivo, con lo que vienen a ser los conductos grandes de glándulas exocrinas, aquellas que van a ir botando sustancias. Y el transicional, que es fijo, casi fijo siempre, de lo que viene a ser sistema urinario, en presencia de las vías urinarias y la vejiga. Entonces, tómale foto, grábenlo, igual yo voy a pasar esa PPT. Entonces, eso de alguna forma va a ayudarlos a que puedan tener ya clasificado un poco a estos ejemplos de tejido epitelial en presencia de algún tejido o algún órgano. Entonces, esto ya como para ver un poco ya en específico, clasificación de epitelio por forma simple, mencionábamos, ¿no? De acuerdo a la cantidad. A las escamosas o planas, como características de que son más anchas que altas. Son planas y las vamos a encontrar mayormente en lo que es la cápsula de Bowman, recubriendo lo que es su capa parietal y su capa visceral. Entonces vamos a encontrarlas como células súper planitas, que van a ir ayudando, ¿no?, en lo que viene a ser la filtración. Esto es del órgano del riñón, para que vayan ubicándose. El cúbico, que va a tener 3 dimensiones similares, es tal cual un cubo, tanto ancho, alto y bueno, alto, ancho y largo. Está presente la tiroides. Vemos acá, ¿no?, cómo es que este rosa que vemos es conocido como coloide, que va a ayudar más adelante en lo que viene a ser la elaboración de hormonas que ayudan a regular lo que viene a ser el eje hipotálamo hipoficiario, hipotálamo hipoficiario, pero ya es un tema, ¿no?, que lo vamos a ver en endocrino. Lo que quiero recalcar es la forma de la célula. Es cúbica, literalmente se forman entre ellas y van formando, ¿no?, pequeñas paredes. Abundante en tiroides, como dije, y cilíndrico columnar viene a estar, ¿no?, con una característica de más alta que ancha. Esta va a estar en presencia de intestino delgado. Por eso que abunda bastante en lo que es el sistema digestivo. Acá un poco acerca de lo que era el endotelio. Vamos a encontrarlo recubriendo lo que vienen a ser los vasos sanguíneos. ¿Dónde vamos a encontrarlo acá? Si se les muestra esta lámina, ¿no?, más adelante, si se repite, ¿no?, en algún pasito, ya saben que es este epitelio simple plano recubriendo lo que vienen a ser las capas internas de los vasos sanguíneos. Y esto que vemos acá, ¿no?, circulando, son los glóbulos rojos. Una imagen un poco más, o más ejemplos, ¿no?, de lo que es plano, cápsula de Bowman, ASADL. Que es el epitelio cúbico simple, vemos, ¿no? Acá está un poquito más claro lo que es la forma cúbica. En folículos tiroideos, también en plexos coroideos. El cilíndrico simple. Acá vemos, ¿no?, esta línea, ¿no?, un poco más rojiza que vemos, que está cubriendo a lo que viene a ser el epitelio cilíndrico simple, es conocida como borde en cepillo. También van a encontrar otro término muy llamado, que viene a ser chapa estriada.
chapa estriada, y va a depender mucho dónde estén ubicados para llamarlos de esa manera. Entonces, ¿dónde estamos? Va circulando acá. Ya está. Intestino delgado, como les digo, intestino delgado, y acá también hay un tejido un poquito más en zoom. Esto que vemos son cilios. Clasificación de epitelios por capas, un poco más ya, ¿no? En cuanto al zoom en las imágenes. Las planas o escamosas presentes mayormente, como les digo, va a depender mucho si es queratinizado o no queratinizado, en epidermis, esófago o vagina. El cúbico es rápido de encontrarlo porque al tener, ¿no?, una estructura súper definida, lo encontramos, ¿no?, en varias capas, abundante en lo que vienen a ser las glándulas sudoríparas, y el cilíndrico columnar, que también lo van a ir viendo, ¿no?, naciendo desde la base o desde la lámina hacia afuera en forma de columnas. Aquí está. Entonces, vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es el epitelio plano estratificado, y vamos a encontrar lo que viene a ser dos porciones, ¿no? El queratinizado y no queratinizado. Entonces, ¿qué me interesa saber de lo que es queratinizado? Su función, que viene a ser la de protección. En queratinizado, su función va a ser también de protección, pero sobre todo de barrera. Entonces, ¿cómo llego a identificarlo? Gracias justamente a estas láminas que vemos un poco más acá. Encontramos, ¿no?, a estos queratinocitos, que los vamos a conocer en lo que es tegumentario. Son unas células que van a ir formando capas a lo largo de lo que es la epidermis, y no van a presentar núcleos. Lo queratinizado no presenta núcleos, es decir, son aquellas células muertas. Son células muertas que en algún momento se van a ir retirando o se van a ir deshaciendo por si, ¿no?, realizo algún rasguño o simplemente lo lavo, ¿no? Entonces, ¿a partir de dónde nace? A partir de esas células basales. El tejido tegumentario, o en este caso la piel, que es también así otro nombre que se le menciona, o está también conocido como sistema tegumentario, tiene varias capas, como les digo. Desde la célula basal van a ir avanzando en capas, y cuando estén llegando a la superficie van a ir depositándose y perdiendo el núcleo. Tiene un proceso esto, pero lo vamos a entender ya en esta semana. Van a ir quedándose sin núcleo y con el tiempo van a ir renovando. Por otro lado, el no queratinizado sí son aquellas células que todavía mantienen su núcleo intacto, y bueno, son células vivas, ¿no? Células vivas. Entonces se van a ir posicionando a sí mismo porque están células basales mitóticas. ¿Por qué mitóticas? Porque andan cambiando, ¿no? Entonces también empieza desde la membrana basal, siguen aumentando en capa, y cuando están en la superficie todavía, bueno, se aplanan un poco, pero mantienen sus núcleos. Esa es la diferencia entre el no queratinizado y queratinizado. Recuerden cuando está vivo en lo que es no queratinizado, y cuando está muerto cuando el epitelio es queratinizado. Y acá vienen, bueno, estos dos tipos de epitelio me parecen bastante interesantes. Al ser especiales, dan por entender que están en ciertas estructuras, ¿no? Y van a tener algún componente que los haga también diferentes a los demás. El pseudoestratificado, también conocido como falso piso o falsos niveles, normalmente lo van a encontrar en lo que viene a ser la zona respiratoria. Por eso va a estar abundante en tráquea. Vamos a tener presencia de cilios, ¿no? Porque es necesario que vayan filtrando el aire que está ingresando, que lo humidifiquen, que lo calienten, que lo limpien. Y ¿por qué es pseudoestratificado? Porque, sí, bueno, en este caso voy a dibujar acá. Tengo la membrana basal, voy a tener una primera célula naciendo, ¿no?, de ahí. Entonces, ¿cómo se comporta, no? El pseudoestratificado van a ser quizás una célula cilíndrica combinada con una célula cúbica, o una plana, puede estar ahí. Entonces, cuando uno ve a microscopio, o sea, le hago un zoom,
parecen que habría diferentes, ¿no? Diferentes niveles. Sin embargo, no es que sean diferentes niveles, solo que hay algunas que están naciendo desde la base, pero se quedaron pequeñas y otras sí se alargaron más y alcanzaron la parte superficial, ¿no? Entonces se las ve así, algunas más grandes, más alargadas y otras más pequeñas. Entonces miren, acá hay otra que está encima, una cúbica, acá también hay otra cúbica. Entonces van compartiendo, ¿no? O sea, es la misma base, la misma membrana, solo que unas de ellas se han desarrollado un poco más. En cuanto a epitelio transicional, polimorfo, urotelio, traten de asociarlo a lo que vienen a ser sombrillas. Porque justamente la posibilidad de que tú abras la sombrilla te permite hacer cambios, ¿no? Si está lloviendo, abres la sombrilla. Si empieza a hacer, ¿no? Y un poquito más de calor, la cierras. Entonces tiene ese movimiento. A ese movimiento, dentro de histología, lo conocemos como distensibilidad, la posibilidad de aplanarse o de estirarse un poco más. Cuando vamos a encontrar, ¿no? En este caso, un corte de vejiga, y en este caso es una vejiga en estado relajado, vacío, sin contenido, vamos a encontrar que la presencia de estas células, que son conocidas como células globo o células globosas, porque tienen como una cúpula, van a estar, ¿no? Presenciando sus niveles y se va a ver bien de 5 a 6 capas de células. Y las más superficiales, como les digo, son aquellas células llamadas células globo o globosas. Pero cuando encuentro una vejiga contraída, me dan ese corte y veo algo aplastado, ¿no? Algo aplastadito, así, bien, bien, bien fino, y no encuentro cilios, ahí viene el truco, porque esto me lo enviaron de manera interna, había sido un corte de vejiga. La diferencia, que es cuando tienes, ¿no? Un borde limpio, es que si encuentras cilios, eso definitivamente es algo respiratorio. Pero si lo encuentras libre, ¿no? Solo fino, ¿no? Y en los cortes se ven bien, se ven un poco mejor que un poco la imagen. Vas a darte cuenta que es una vejiga contraída, o sea, acá hay líquido que está aplastando y se reduce ese grosor de 5 a 6 capas a solo 3, 4 capas de la célula. Y las más superficiales, que son estos globos, se van a contraer, se van a aplanar. Y, como les digo, su función principal va a ser la de barrera y va a estar presente en lo que viene a ser mayormente el sistema urinario, vejiga, uréteres, uretra, cálices renales. Entonces, si le quiero ver, ¿no? Quiero ver estas células globosas un poquito mejor. Bueno, este es el pseudoestratificado, como les digo. Están en la misma lámina, pero algunas se estiran más y otras quedan pequeñas. Estas son las de urotelio. Entonces, ¿por qué está así? O sea, como la parte apical calata, en otras palabras. ¿Por qué no hay cilios? Porque lo que está recubriendo son estas placas. Estas plaquitas permiten darle un mejor permeabilidad, una mejor protección para que de esta manera la barrera sea impermeable. Y a estas placas, o qué forman estas placas, las van a encontrar en su libro como uroplaquinas. Las pueden encontrar como placas o también como uroplaquinas. Estas uroplaquinas son las encargadas de darle esa barrera de impermeabilidad a lo que viene a ser este tipo de epitelio. Acá un poco más, ¿no? Del cerdo certificado, epitelio respiratorio, epidídimo, ¿bien? ¿Se dan cuenta también? Salida de cilios. ¿Por qué epidídimo? Porque justamente es una estructura del sistema reproductor masculino. Entonces, estos cilios, se van a dar cuenta, ya más adelante, en esta sesión, que los cilios se encargan de la movilidad. Entonces, si por acá está pasando el espermatozoide, entonces necesito algo que lo esté empujando. Entonces, en este caso, los cilios se van a encargar de ayudar. Más de esas imágenes que pueden ir chequeándolo y practicando más o menos qué es cuál. Y encontramos lo que viene a ser ya el epitelio glandular un poco más especializado. ¿Dónde encontramos a este tipo de epitelio? Justamente en lo que son las glándulas exocrinas y endocrinas. Algunas de ellas, y lo vamos a entender un poco más en lo que es la porción de endocrino,
no tienen conductos, porque van a secretar su contenido directo hacia el tejido conectivo o hacia la célula diana. Es decir, por ejemplo, si yo reviento algún granito, es porque directamente no hay un conducto que esté saliendo de él. Hay una estructura especial dentro de estas glándulas que les permite la salida. Los endocrinos son, como les digo, bueno, en este caso no tienen conductos. De general se les ponía no tienen conductos, ¿no? Pero ahí viene la diferencia. Los endocrinos no tienen conductos y al ser endocrinos secretan hacia el medio exterior. Y lo normalmente que tienen como producto vienen a ser las hormonas. Lo exocrino sí presenta un conducto y le ayuda a secretar sustancias también hacia la superficie. Pueden ser unicelulares, multicelulares, ya conocen esos términos, y por su mecanismo de secreción es bastante importante conocer también cuándo un tipo de epitelio puede perder su estructura o simplemente desecha lo que le es necesario. En este caso, siempre coloco lo que es este ejemplo de una fiesta. En una fiesta, el cumpleañero presenta una torta y la torta, bueno, se va a utilizar ya sea si solamente es ¿no? para la fiesta, si es quizás una maqueta, o la torta se puede ir partiendo. Entonces, cuando yo llamo mecanismo de secreción al homeocrino, es cuando, en este caso, uno canta, ¿no? Canta el feliz cumpleaños, pero no se parte la torta, o la torta es de maqueta. Entonces, si lo tratamos de asociar al mecanismo de secreción, vendría a ser aquella glándula que va a expulsar su contenido, pero no va a perder parte de su célula. O sea, su estructura se va a mantener intacta. Entonces, acá libera contenido, pero su estructura queda intacta. Por otro lado, la apocrina ya es ese pastel que se parte y se reparte a las demás personas. Si lo asociamos a lo que es este mecanismo de secreción, vendría a ser aquella glándula que al momento de expulsar su contenido pierde una parte de su estructura. Entonces esa glándula puede perder las células que estaban en su superficie y al momento de excretar se va una parte de ella, ¿no? Entonces va perdiendo su forma. Y por otro lado, las holocrinas son aquellas que ya prácticamente te han dejado sin la torta, entonces son las que van a desechar o van a secretar la sustancia y toda la célula prácticamente se destruye o se desintegra, ¿no? Vendría a ser la palabra, se desintegra la célula. Y ahí finalizamos, ¿no? Con esta porción. De acuerdo a su canal de secreción, puede ser exocrina o puede ser endocrina. De acuerdo a su secreción, como les digo, merocrina, simplemente expulsa, la apocrina, pierde un poco de ella, y la holocrina ya lo pierde todo, ¿no? Por eso, por ejemplo, es muy común de lo que vienen a ser los granitos. Se expulsa el sebo y ya la célula prácticamente ha perdido toda la forma. Entonces, ya esta parte es la segunda porción, que viene a ser ya regiones por polaridad. No sé si tienen alguna consulta, chicos, acerca de lo anterior. Si no, pueden dejar una reacción también para poder avanzar. ¿Tienen alguna consulta? Si tienen cualquier duda, ¿no? Van escribiendo por el chat o también lo van mencionando por el micro. Entonces, vamos a esta porción que viene a ser la célula componente de un todo. Ya vimos o ya les mencioné que esta célula va a tener, ¿no? Una polaridad, ya sea apical, ya sea lateral o ya sea basal. En este caso vamos a ir encontrando en cada una de esas porciones ciertas estructuras que hacen que esa célula justamente funcione. La región apical va a estar expuesta a la luz, entonces va a estar en contacto con todo lo que ingrese. Y para eso necesita que mueva ciertas cosas que estén pasando a través de la célula epitelial, como son, por ejemplo, la presencia de microvellosidades, esterocilios o esterovellosidades, que es otro nombre que recibe, y cilios y flagelos. Por otro lado, la región lateral, como les mencionaba, son ya el contacto que tiene célula epitelial con otra célula epitelial. Y para esto van a utilizar lo que son las moléculas de adhesión celular, las MAC, o los complejos de unión celular.
Dentro de esta clasificación encontramos todavía otras familias que vienen a ser dentro de las MAC a las estructuras dependientes de calcio y las que no dependen de calcio. Las de unión celular vamos a encontrar tres importantes y este es un tema que sí me gustaría que, bueno, muy aparte de memorizarlo, lo sigan acompañando porque se vuelve a preguntar más adelante. Esta porción de este tejido epitelial es muchas veces afectado por alguna patología, por algún ingreso de algún virus, alguna toxina. Entonces se repite bastante en otros cursos mencionando, ¿no? ¿Qué tipos de uniones se van perjudicando con cierta acción? Entonces, esto sí, me gustaría que como que le den un poquito de hincapié y vamos a ir avanzando. Lo que viene a ser uniones ocluyentes, oclusivas o estrechas, adherentes, anclantes o de fijación, o uniones comunicantes o de hendidura o uno adicional. Por eso es que les pongo todos los nombres por si es que en su examen vendría con algún sinónimo, que son las uniones GAP. Región basal, ya con presencia o interacción con lo que es tejido conectivo, y vamos a encontrar en la membrana basal. También hay uniones, porque no es de que la célula epitelial está simplemente sentada sobre el tejido conectivo. Es necesario que haya algo para que también se mantenga, ¿no? Y no salga volando. Por eso son las uniones célula, matriz extracelular y, bueno, en este caso, repliegues de membrana celular. Región apical y especializaciones. ¿Qué vamos a encontrar en este primer punto? Vamos a hablar acerca de las microvellosidades. ¿Qué son, no? O por qué, cómo es que así nacen, ¿no? Vemos acá lo que viene a ser una célula, ¿no? O la célula epitelial, la parte apical, con su membrana intacta, ¿no? Está avanzando esta membrana y ¡fa! Sale algo, o bueno, sale como una invaginación que viene o proviene de lo que viene a ser el citoplasma de esta misma célula. El tamaño también es importante que lo conozca, mide de 1 a 3 micras y sobre todo lo primordial que deben de llevarse de microvellosidades es de que estas van a tener dentro de su interior lo que vienen a ser filamentos de actina. Recordará un poco de biología, la actina es un tipo de mm, estructura que forma parte de lo que viene a ser el citoesqueleto de la célula. Entonces, muy aparte de eso, también favorecen lo que viene a ser el movimiento, si es que está unido a la miosina u otras estructuras que lo vamos a ir conociendo también en tejido muscular. Entonces, hay un pequeño adelanto que a la actina la van a volver a ver más adelante. Y en este caso constituyen lo que viene a ser el borde en cepillo. Muy importante, presencia de microvellosidades, tiene el segundo nombre que viene a ser borde en cepillo. Donde encuentres a estas microvellosidades, eso también se llama borde en cepillo. Su función principal va a ser la de maximizar el área de absorción. Entonces, vean a las microvellosidades como una mano. Vemos, ¿no? La mano está junta. Y cuando uno quiere abrir los dedos, entonces aumenta, ¿no? La capacidad de llegar a otras cosas más. Esa es la función de las microvellosidades. La estructura también es bastante importante. Conocer algunas de ellas nos va a ayudar a entender por qué justamente la microvellosidad no sale volando, ¿no? O por qué no se retira o simplemente no se rompe. En este caso es gracias a lo que es la vilina. La vilina es como un pequeño capuchón o como un gorrito que está encima de lo que son los filamentos de actina. Acá vamos a mencionar primero los filamentos de actina. Están, ¿no? Acá saliendo parte del citoplasma y conforman, ¿no? Ese movimiento que va a realizar la microvellosidad. Entonces, protegiendo los filamentos de actina se encuentra la vilina. Por otro lado, encontramos a lo que son las proteínas estabilizadoras y de unión de actina. Los filamentos de actina, recuerden, son filamentos, son como pequeños fideos, pero hay algo que necesito que agarre a estos filamentos para que también no se vayan como que a acumular hacia un lado nada más de la microvellosidad. ¿Y quiénes se encargan de eso? Justamente, acá las menciono, la fascina, las fascina, la fimbrina y la espina. Estos son estructuras importantes que sí, me gustaría que lo recuerden también. La miosina 1 fija lo que son los filamentos de actina a la membrana celular. Y la otra que acá he resaltado en rojo es la espectrina, que ayuda a estabilizar también los filamentos de actina, fijándolos
a la región apical. Entonces, es gracias a la espectrina, ¿no? Junto con la fascina, la fimbrina y la espina, que permiten que esa microvellosidad o esta estructura no salga, ¿no? Volando y permanezca en la parte apical de lo que es el epitelio. Si vemos algunas figuras a una microscopía óptica, vemos acá, ¿no? Esto, la cabecita es esta parte. Entonces, vemos ahí, ¿no? La formación de las microvellosidades. Parecen dedos o chetos, también lo mencionaban algunos compañeros. Y más abajo encontramos a lo que son sus fibras, ¿no? Los filamentos de actina enmarañados, pero en presencia de estructuras que mantienen unidas a estas para que no se puedan retirar o salir. Acá también hay otra imagen pequeña. Esta es a microscopía electrónica, es la diferencia. Con óptica es gracias a que puedo utilizar las tinciones. La eléctrica me permita ver un poquito más, hacerle un poco más de zoom y ver a estas estructuras, incluso con el contenido interior, que vendrían a ser todas estas proteínas, estructuras que les he mencionado. Entonces, pasando a lo que viene a ser los esterocilos, un ratito voy a salir de acá. Nos vamos a una también importantes que vienen a ser como especialización los esterocilios y esterovellosidades, que también son evaginaciones, pero son mucho más grandes que las microvellosidades. Entonces, si una mano pequeña de un niño podía tocar cosas más en cuanto a su alcance, una esterovellosidad vendría a ser la mano de un adulto. Entonces, tratan de asociarlo así y van a recordar, ¿no?, que estas son mucho más grandes. Acá el truco de esta región apical es de que preguntan mucho sobre sus características. Entonces, microvellosidades son más pequeñas que los esterocilos. Pueden presentar ramificaciones y la longitud es 120 micras. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es 120 veces más al tamaño que era el anterior. ¿Y qué es lo que quiero que recuerden sobre esto? Es sobre todo su mecanismo. Facilita lo que viene a ser la absorción y la detección de estímulos mecánicos. Es decir, va a actuar como un mecanorreceptor. O sea, va a tocar si es que hay algún movimiento, así algo extraño, entonces, o interacciona con algo, entonces estas microvellosidades, esterovellosidades, van a empezar a actuar y van a empezar a moverse. También por eso es que presenta filamentos de actina, y vamos a encontrarlo principalmente en epidídimo, justamente para el transporte de espermatozoides, y en algunas células sensoriales del oído interno. La estructura principal vendría a ser la esrina y la actinina alfa, que permite, ¿no?, que en este caso se formen puentes cruzados para que la actina no se retire tampoco y permanezca lo que es la forma habitual del esterocilio. Entonces vemos acá, este es el corte de un epidídimo, los esterocilios abundando, ¿no? Este es un corte transversal. O sea, agarré el epidídimo, lo corté y ahí me muestra, ¿no? Por eso el agujero acá. Esta es la luz. Lo blanco es la luz. Y todo esto es lo que rodea, es el epitelio. Acá encontramos, ¿no?, un poco más de esto. Encontramos a la esrina, como les digo, la esrina y la fimbrina apoyando en lo que viene a ser su estructura. Y aquí están los puentes citoplasmáticos o puentes cruzados que ayudan, ¿no?, que al hacer ramificaciones, es decir, de una sola invaginación salgan dos esterocilios, esos dos no se separen a través de los puentes cruzados. Y viene, bueno, la parte de cilios. Encontramos en la lectura alrededor de 3 tipos, pero de las que más se va a preguntar o de los que más vienen en recurrencia, vienen a ser los cilios móviles que miden 50 micras. Lo importante de esto no es tanto su ubicación, ya que lo que sí se pregunta recurrentemente es su estructura. Recuerden y asocien siempre el cilio a lo que viene a ser la estructura 9 más 2. Esta debe ser la estructura principal de lo que viene a ser un cilio. El 9 más 2 es lo que forma a su axonema, o en este caso, su configuración interna.
¿Cómo es este 9 más 2, Sillari? Bien, acá hemos hecho un corte transversal de ese cilio y vamos a encontrar ciertas estructuras. En este caso, vemos, ¿no? Primero, los 9 grupos o los 9 pares periféricos de microtúbulo. Acá está, 9. Y vamos a encontrar dos al centro, pares, el primer par central de microtúbulos. Entonces, de ahí el nombre, 9 más 2. 9 alrededor y 2 al medio. ¿Qué más tenemos por acá? Es importante también conocer algunas de las estructuras que van a mantener unidos a estos microtúbulos. En este caso, la anexina. ¿Qué permite la anexina? Mantiene unida a los grupos de pares de microtúbulos. O sea, ¿qué cosa es eso? O sea, mire, encontramos un par acá, mejor acá, un par acá, un par acá. Para que estos dos pares no se separen, es necesario tener algo que los sostenga. Esto que pinta en morado, o esto que ven de color naranja también en el gráfico, es la anexina. Es una proteína que ayuda a que se mantenga unida los grupos de microtúbulos. Por otro lado, encuentro a aquel que fija a lo que viene a ser los microtúbulos entre microtúbulos, que son las dineínas. Entonces, ¿dónde encuentro las dineínas? Acá están las dineínas. Brazo externo y brazo interno. Encuentro entonces dos tipos de dineínas que van a estar fijadas a la tubulina A porque recuerden que un grupo de microtúbulos tiene dos grupos, que viene a ser tu microtubulina A y tu microtubulina B. En este caso, al que se va a pegar es a la A, siempre, ¿ok? Microtúbulo o tubulina A para poder generar el movimiento. Luego, sabiendo esto, quiero también presentarles la porción de el cuerpo basal. ¿Qué es el cuerpo basal? Me lo han preguntado también bastante. Es en este caso, o pueden recordarlo así, como la parte de donde nace el axonema, o la parte que da origen al axonema. Entonces, vamos a encontrar que en este caso, su estructura se va a parecer un poco al 9 más 2. Sin embargo, en este caso ya no son solamente dos microtúbulos, en este caso son tripletes. Tripletes de microtúbulo. Entonces, encontramos 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, al grupo del cuerpo basal lo vamos a llamar 9 más 3. Para que pueda ser un poquito más, para poder recordarlo, ¿no? Sin embargo, recuerden, al centro no hay algo así como lo que teníamos del grupo 2, sino que el 3 viene por parte de la cantidad de microtúbulos que están en la parte periférica. Entonces, encuentro ahí, ¿no? El cuerpo basal y extendiéndose hacia la parte apical, encuentro ya al cilio, cumpliendo lo que viene a ser la estructura 9 más 2. Entonces, sé que, bueno, no están preguntando enfermedades, pero quizás no, para un comentario en alguna práctica. Una enfermedad asociada a la deficiencia de cilios es el síndrome de Cantar-Gemmel. En este caso, por ejemplo, cuando no hay estos tipos de cilios, entonces en las trompas de falopio donde deberían de abundar los cilios para ir movilizando lo que viene a ser el óvulo o sitio secundario, es necesario tener a los cilios, ¿no? Para que puedan movilizarlo y ir transportándolo a lo que viene a ser el endometrio y pueda establecerse para que se pueda generar, ¿no? Todo el desarrollo embrionario. Pero en este caso, si yo carezco, ¿qué es lo que se carece, no? O sea, principalmente, ¿qué es lo que falta de esta estructura 9 más 2 para que no haya cilios? En este caso vendría a ser la ausencia de dineína. Ausencia de dineína. ¿Ok? Entonces, terminamos eso y nos vamos a lo que vienen a ser moléculas de adhesión celular, las MAC y uniones de unión celular. Esto es un poquito más rápido, simplemente son generalidades. En este caso, ¿por qué es importante tener, ¿no?, lo que vienen a ser en la región basal? Ya les dije, sobre todo comunicación, intercambio de sustancias y que estas células se mantengan, ¿no?, en estrecho tramo con lo que viene a ser su célula vecina o con la membrana basal. Entonces vamos a tener uniones de célula a célula, también de célula y matriz extracelular,
En este caso vamos a encontrar hasta 5 familias que se van a ir dividiendo si son dependientes de calcio o si son no dependientes de calcio. Presentamos así, solo de manera general, las caderinas, nectinas, integrinas, selectinas y la superfamilia de inmunoglobulinas. Acá un poco más de sus funciones, si es que quieren leerlo un poco, pero ya les mencioné, sustancias, intercambio de sustancias, comunicación y lo que viene a ser, bueno, en este caso, generación de respuestas inmunitarias. Un truco, y seguro capaz ya se los mencionaron, depende de calcio toda aquella familia que tenga una C dentro de su estructura. En cambio, las no dependientes de calcio no van a encontrar una C. Si es inmunoglobulina o si es integrina. Entonces ya ahí ya pueden como que descartar. Y sí vino, recuerdo muy bien esa pregunta, se consultó, ¿no? De estas familias, ¿cuáles son dependientes de calcio? Entonces pusieron ahí, ¿no? Diferentes familias, lo que es integrinas, inmunoglobulina, interleuquinas. O sea, era como que estas no me han mencionado, pero descartabas con esta y ya podías encontrar la respuesta. Entonces, moléculas de adhesión celular o las MAC. En este caso, estas uniones, sobre todo, algo que también quiero compartir, es de que van a ser de una fuerza un poco débil. O sea, bueno, no débil en que, bueno, solamente por esta unión ya la célula se despegue, pero tienen menos fuerza que las uniones que les voy a mencionar más adelante. Tienen un poquito menos de fuerza, entonces sí es necesario que haya estructuras adicionales para que se permita su unión constante. Entonces, vamos a definir dos cositas. Y quizás lo escucharon en su teoría, o si no es así y no lo mencionó, bueno, igual se los dejo como conocimiento. Las uniones trans homofílicas son aquellas en las cuales se van a unir moléculas idénticas, o sea, una caderina con otra caderina. Una unión trans heterofila es aquella que se va a unir con otra familia, una caderina y una integrina. Simple, entonces nos vamos a lo que es caderinas. Bien, ¿qué es una caderina? Vienen a ser de modelo tipo, bueno, en este caso, primero que sí depende de calcio y su unión es transhomofílico. O sea, al ser transhomofílico, vienen a ser dos caderinas. Vamos a encontrar tipos de caderina, la E, la N, la P, y por la letra se puede ir deduciendo más o menos de qué es o les puede ayudar como mnemotecnia. La E sobre todo va a estar en lo epitelial. La N-caderina en lo que es neural y sobre todo lo que es músculo. Las P-caderinas en lo que viene a ser placenta, placenta y lo que viene a ser también epitelios. Placenta y epitelios. Pero un poquito la letra, no, se desconfigura un poco el lapicito. Ya. Entonces, bueno, acá como dice, ¿no? Como es dependiente de calcio, si le quitan el calcio, esta unión se deshace. Entonces, es de lo que es tipo de interacción homotípica o transhomofílica, es un sinónimo similar. Y en este caso, lo vemos acá, ¿no? Encontramos a la caderina con presencia de calcio para que pueda funcionar. Ya a esta se le pega una proteína adaptadora para formar lo que viene a ser el complejo de catenina. Para darle más fuerza, en este caso trabaja lo que es la caderina con el complejo B-catenina. B-catenina, caderina. Ese es el complejo. Por si, por ahí, ¿no? Alguna pregunta así, ¿no? Zapa del libro. Moléculas de adhesión celular en cuanto a selectinas. También dependientes de calcio. Y lo importante acá es de que estas van a tener un centro de reconocimiento conocido como CRD. Gracias a que, ¿no? Es justamente este tipo de dominio, es que van a poder reconocer lo que vienen a ser los neutrófilos para algún tipo de inflamación, si es que también están migrando ciertos linfocitos para favorecer la extravasación. Entonces, para que esta función también se lleve bien, es necesario que la apoyen las integrinas y algunas otras moléculas de adhesión celular de la superfamilia de inmunoglobulinas. Los tipos de selectina también se dividen en tres, en este caso LEP, L de lo que viene a ser linfocito,
los tipos de selectina E en endotelio y los tipos P en plaqueta. Ya, listo. Entonces, ¿dónde encuentro ese dominio, Yeri? Miren, acá vemos, ¿no? Su conformación. En la cabecita va a tener esta conformación. Uno, para que el calcio se pueda adherir, y otra en la cual pueda quedarse acá, lo que es la unión al carbohidrato CRD o complejo CRD, para que pueda reconocer a los carbohidratos. Y ya acá nos vamos a lo que son las integrinas, aquellas que no dependen de calcio y las cuales van a trabajar con diferentes grupos de familia. Por eso es que son transheterófilas. Lo importante de esto vendría a ser que participan en lo que viene a ser la migración celular durante la embriogénesis y sobre todo que trabajan en lo que es homing, el proceso de homing. No sé si por ahí lo habrán ya tocado, pero en biología se toca bastante eso. Acá está. Entonces, por ejemplo, bueno, estas son las monoglobulinas, las integrinas. Ya, bueno, vamos a saltarnos esto. En integrinas, para que simplemente lo recuerden, son heterodímeros, como les digo. A ver acá. Sí se nota, ¿no? Pero me salía que me estaba compartiendo la pantalla, me preocupé. Ya. Son heterodímeros, es decir, van a tener dos subunidades diferentes. En este caso vemos una subunidad B, mucho más integral, y una subunidad alfa, beta y alfa, donde vemos como un pequeño corte, ¿no? Por puentes disulfuros, si no me equivoco. Pero sobre todo, lo que deben de recordar acá es un poco sobre su estructura, que son dos subunidades diferentes, alfa y beta, y van a cumplir dos funciones, lo que viene a ser la unión a la matriz extracelular y al citoesqueleto interno. O sea, van a unir lo que es desde la parte muy externa hacia la parte muy interna. Y participa en lo que, como les dije, es migración celular durante la embriogénesis. No se toca mucho a las integrinas, tan solo quizás para clasificar si pertenece a las que corresponden en calcio o no. Y estas sí, que son la superfamilia de inmunoglobulinas. Estas van a ser también lo que viene a ser transheterofilas, porque justamente acá ustedes ven dos colores. Esta que es un poquito más gris y esta que es un poquito más clara. Entonces, ¿dónde participan este tipo de superfamilias o estos tipos de adhesión? O sea, adhesión es que se van a pegar a algo. Ya con eso quizás pueden como que seguir asociando. Estas moléculas se van a ir asociando. Entonces, las inmunoglobulinas trabajan bastante en lo que es el proceso de homing o migración trasendotelial en procesos de inflamación. Entonces, este esquemita nos puede ayudar un poco a poder entender eso. Ok, una persona se golpea, esta porción o esta zona se va a empezar a inflamar, va a empezar a cambiar de color, de temperatura, y eso es solamente a nivel macro, ¿no? Macroscópico. Pero, ¿qué está pasando dentro de esa inflamación? ¿Por qué se está inflamando? En este caso es porque justamente hay vasos sanguíneos que se están liberando y también hay ciertas estructuras, como vienen a ser las inmunoglobulinas, que van a ir actuando para capturar a lo que vienen a ser células del sistema inmune para que vayan a atacar esta inflamación. Porque esta primera inflamación simplemente es una señal, ¿no? Pero hay algo, o sea, para que ese golpe se realice, quizás ha habido células que estén en apoptosis, que son necesarias, o en necrosis, si ha sido un golpe externo, en necrosis que están liberando, ¿no? Sus sustancias. Entonces, una célula que ha muerto no puede quedarse dentro de la célula eternamente, entonces hay que ir desechándola. Para eso, lo primero que se activa viene a ser lo que son la expresión de selectinas. ¿No? ¿Dónde está? Acá está. No sé si se observa bien, acá está de color amarillito. Ya. Entonces, cuando estamos, ¿no? en el vaso sanguíneo, es necesario que las selectinas salgan,
se expresen, ¿no? Muestren su forma de unión, y los leucocitos o neutrófilos que estaban, ¿no? Circulando tranquilamente a través del torrente sanguíneo se pegan a la selectina. Entonces hay una primera interacción, hay una primera adhesión. Sin embargo, esto es muy débil todavía, entonces es necesario que haya una fuerza más. En este caso aparecen lo que vienen a ser las integrinas. Las integrinas, miren, beta 1, beta 2, que ayudan a que mientras el leucocito sigue rodando, se sigan adheriendo y se sigan pegando, ¿no? Miren, acá el nombre de adhesión. Entonces, esas integrinas se siguen adheriendo y van siendo reconocidas por ejemplo, en este caso, sus receptores de integrina para ligandos ICAM1 y BCAM1. Y ya, como tal, ya al final, las inmunoglobulinas van a apoyar en lo que viene a ser la unión final, la unión más fuerte. Entonces, selectinas, en un primer paso, cuando los leucocitos están rodando a través del torrente sanguíneo, se expresan las selectinas, capturan, y luego se da la fase de lo que vienen a ser las integrinas para que éstas también sigan adhiriéndose, y en este caso salen las inmunoglobulinas. En este caso no están acá en la figurita, pero también se expresan acá y ayudan a meter, en este caso, al leucocito a través de las paredes del vaso, para que de esta manera vayan a esta zona de inflamación y de esa manera se pueda ir contrarrestando lo que esté pasando, ¿no? Una apoptosis, una necrosis. Y ya, esta es la porción de complejos de unión celular, uniones celulares mucho más fuertes. En este caso vienen a ser grupos de proteínas que actúan ya específicamente para un tipo de función. Si quieren evitar que ingrese algo, o simplemente quieren hacer un canal, o si quieren que ingresen cosas, pero filtrando. Entonces, tenemos tres opciones, ¿no? Las oclusivas, en este caso, o estrechas, que van a formar una barrera para que no se dé el ingreso de sustancias, ¿no? Las de anclaje o de fijación, que simplemente mantienen unidas a las células y les dan estabilidad mecánica, y las uniones comunicantes o de hendidura, de ahí el nombre de comunicación, que forman unas especies de canales o tubos de célula a célula, por donde van a pasar moléculas o señales para realizar la comunicación celular. Entonces, acá una imagen bonita también que pueden ir leyéndola. Uniones estrechas, que normalmente están siempre casi en la superficie. Más abajito vamos a encontrar las zónulas adherentes o desmosomas de cinturón, que no se han mencionado acá porque están dentro de una clasificación. Y las máculas adherentes también, que están un poquito debajo de la zónula. Los hemidesmosomas, esto sí quiero que ya como que lo vayan pensando. Hemidesmosomas y uniones en hendidura están ya casi en la parte final, pero sobre todo hemidesmosoma está en unión de lámina basal y la célula epitelial. Entonces, esta porción es también bastante interesante, es lo que les dije al principio, que le traten de tomar bastante importancia, porque acá puede haber algunas confusiones de cuándo es zónula, cuándo es hemidesmosoma, cuándo es desmosoma. Entonces, esta parte de uniones oclusivas o estrechas sí es tranquila, es fácil de llevarlo. En este caso, su función principal va a ser la de barrera impermeable. Entonces, ¿dónde, por ejemplo, puedo tener este tipo de uniones? Por ejemplo, epitelio intestinal, barrera hematoencefálica, y al ser una barrera impermeable, normalmente son el primer punto de ataque para los microorganismos. Imagínense que se comieron, ¿no?, una salchipapa de la tía Veneno, ¿no? Y no sabemos cómo estuvo preparado, si quizás la señora no se lavó las manos, entró un bichito. Cuando tu célula, en este caso la célula epitelial, ¿no?, que está bastante en lo que es el tracto digestivo, va a tener, ¿no?, la parte superior, como les dije, casi parte apical, pero es todavía lateral. O sea, es lateral, pero en la parte superior tiene, ¿no?, su unión estrecha o oclusiva. Llega el microorganismo o bichito y lo primero que va a atacar es ese tipo de unión. Si el microorganismo es muy fuerte y lamentablemente abre esta unión, entonces las otras capas que estaban debajo ya fueron. Porque como son solo adherentes, o sea, solamente unen o simplemente permiten, ¿no?, que haya ese espacio de comunicación, entonces ya fue, porque este microorganismo ingresa y se va hasta el medio extracelular.
y entonces se empieza a ver, ¿no?, todo el proceso de algún mecanismo de infección. Entonces, son estas primeras uniones las más importantes por su barrera, porque son, bueno, en este caso las que se defienden contra los microorganismos, y también porque regulan el paso de agua e iones. Es decir, no todo ingresa, hay algunas cosas, por eso es parte como una membrana que permite ver, ¿no?, qué es lo que está ingresando. Claro, puede ingresar un poco de agua, puede ingresar algunos iones, pero no voy a dejar ingresar, ¿no?, no sé, un carbohidrato por ahí, ¿no? Entonces, por parte de su estructura, que sí también es importante, creo que incluso lo preguntaron en un seminario, son las proteínas transmembranales. Es decir, vamos a encontrar a lo que viene a ser las ocludinas y las claudinas como primeros personajes de este tipo de unión. Estas dos van a mantener lo que es en primer punto la barrera. Entonces, acá encuentro la ocludina, sigan el color. La ocludina viene a ser lo de blanco y lo de verde, que es la claudina, que está acá, ¿no? Entonces, esta es una célula y acá hay otra célula. Entonces, acá hay dos primeras interacciones, ¿no? La ocludina y la claudina. Sin embargo, estos simplemente son bracitos. Tómelo como si fueran dos manos, ¿no? Dos manos que están ahí, solo manos. No olviden los brazos, solo las manos. Si yo me agarro de la mano, simplemente es así, fuera esta unión, por la interacción de microorganismos o sustancias que están ingresando al exterior, no sería suficiente. Entonces es necesario que existan, ¿no?, los brazos para mantener esa fuerza, y en este caso las que van a acompañar y van a mantener esa estructura vienen a ser las proteínas de célula occludens, conocidas como las SO1, SO2 y SO3. Entonces son estas estructuras que están, ¿no?, ahí apoyando. Entonces, la actina F, que es parte de lo que es el citoesqueleto de la célula, ya se adhiere con más fuerza a lo que es la ocludina y la claudina. Entonces, SO1, SO2 y SO3 vienen a ser como una especie de intermediarios. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos ahora a lo que es uniones anclantes o de fijación. Acá viene un poquito de cuidado. Quiero que lo revisen bien. He dejado estas tablas como para que puedan tener su diferencia. A veces hay un poco de confusión para el momento de agruparles. Y en este caso vamos a primero definir algunas cosas. Va a haber dos tipos de unión: la célula con célula y la célula con matriz extracelular. En este caso encontramos, ¿no?, las que van a interactuar también solo con actina o las que van a interactuar con filamentos intermedios. Las que están acá en rojo son las que van a actuar y, bueno, se separan, ¿no?, en algún momento. ¿Y por qué digo separación? Porque una, claro que va a estar célula a célula, célula adherente, va a ser célula a célula, pero lo que va a unir va a unirse a lo que es un filamento de actina. Pero la mácula adherente se va a unir a un filamento intermedio. Por otro lado, lo que es el contacto focal o adhesión focal y el hemidesmosoma son de unión tipo célula, matriz extracelular, pero contacto focal o adhesión focal va a interactuar con filamentos de actina y el hemidesmosoma con filamentos intermedios. Entonces, definiendo eso, nos vamos a lo que es uniones de anclaje por tipo de filamento de actina, que en este caso vendrían a ser las zónulas adherens. Estas van a estar en forma de bandas, van a estar por debajo de lo que es las zónulas occludens, y van a depender bastante de lo que viene a ser el calcio. ¿Por qué? La estructura que va a formar parte de esta unión es la caderina. Entonces recuerden, caderina tiene C, tiene calcio. Depende de calcio para poder mantener esta unión. Otra de las sustancias también bastante importantes es el complejo caderina e catenina, ¿no?, lo que estaba mencionando cuando mencionábamos sobre la caderina. Entonces, ¿cómo tengo esto? A ver, vemos acá la imagen. Es la caderina E. ¿Dónde está la caderina E? Acá están las caderinas. Estas en verde son las caderinas, que están en unión. ¿A qué es lo que se van a unir? Como dije, son los filamentos de actina. Estos en blanco son lo que van a unir. Pero hay algo, como siempre, que es necesario que favorezca mantener, ¿no?, este tipo de unión, y es el complejo catenino. Por eso, complejo caderina E y catenina. Luego están los desmosomas,
que vienen a ser uniones en forma de punto, ¿ok? Estos sí van a unirme célula a célula, pero filamentos, uniéndose con filamentos intermedios. ¿Qué es lo que encontramos, no? Dentro de estas es importante conocer lo que viene a ser, disculpen, la placa de adhesión del desmosoma. ¿Ok? Encuentro también la interacción de caderinas, recuerden, caderinas, con interacción de filamento intermedio. Pero en este caso es importante tener algo que también sostenga, y en este caso es la placa. Esta placa va a estar constituida por tres importantes sustancias, lo que es la desmoplaquina, la placoglobina y la placofilina. Estas tres sustancias, espero que si les viene el examen, es fija, forman lo que es la placa del desmosoma. Alguna de las enfermedades que también son recurrentes por falta de esta placa, o sea, por falta de desmosomas, se produce lo que es el pénfigo foliazo. En este caso, algunas de las células que estaban unidas, ¿no? Por desmogleína, que es otra estructura bastante importante, acá también desmogleína y desmocolina, olvidé mencionarles. Son estructuras que ayudan para que también esta unión sea fuerte. Entonces, cuando carezco de desmogleína, se produce esta enfermedad. Vemos, ¿no? Que estas células están como que separándose, están perdiendo unión por falta de desmogleína. Entonces, las capas de las epidermis se van separando. La epidermis va a tener varias capas. Pero ¿qué pasa? Que cuando no hay desmogleína, no hay esta unión. Entonces, estas células van botándose, ¿no? Entonces, se ve la figura de estas heridas, ¿no? Estos cambios de color. Luego están las uniones, esta es más tranquila, uniones comunicantes o de hendidura. Lo que facilita viene a ser el intercambio de sustancias, en este caso ya sea iones, ¿no? Gracias a que forman ciertos conductos transmembrana conocidos como poros. Un poro lo van a tratar de, o bueno, trátenlo de ver como si fuera una flor, en este caso 5 pétalos, ¿no? Pero me faltaría una más para poder completar lo que viene a ser una conexina. Entonces, lo que yo tengo en un principio vienen a ser 6 conexinas. Cada pétalo se conoce como conexina. Y al unir 6 conexinas, formo un conexón. Este conexón va a tener, ¿no? En este caso, lo central viene a ser el poro, que va a unir o va a permitir la comunicación de célula a célula. Esta es una célula y esta es otra célula. Entonces, si se dan cuenta, se están formando canales por donde pueden pasar pequeños iones o algunas sustancias de célula a célula. Eso, donde abunda bastante este tipo de conexión en hendidura, en lo que viene a ser el músculo liso y el músculo cardíaco. Recuerden, ¿no? El corazón tiene que contraerse al mismo tiempo, entonces todas sus fibras o todas sus células tienen que ir al son, ¿no? Al ritmo. Y ya, por última parte, lo que viene a ser la región basal asociada a una lámina basal, y vamos a encontrar, ¿no? Lo que viene a ser esta porción que es bastante, quizás mencionada en libros, como si fuera lo mismo, ya sea membrana basal, lámina propia, lámina basal, matriz extracelular, a todos ellos como que los libros tratan de hacerlos ver como si fueran iguales, ¿no? Se podría decir que sí, ya que todos tienen tejido conectivo, sin embargo, por el libro del Garner, ¿no? Vamos a ir dándole algunas diferencias por el nombre que éstas corresponden. Entonces, al ser una región especializada ya en la región basal, vamos a ver, ¿no? Que es necesario que también existan proteínas importantes. Y en este caso vamos a dividir de la siguiente manera la membrana basal. La membrana basal se va a dividir en dos láminas, lámina basal y la lámina reticular. Pero dentro de lámina basal vamos a encontrar otras dos láminas, la lámina lúcida y la lámina densa. La lámina lúcida va a tener en importancia, acá, no sé si está casito, ya. Acá, bueno, en esta figura no se mencionan a sus
a su contenido o lo que lo forma, pero lo coloca acá en la tablita, son los proteoglucanos y las glucoproteínas. Por otro lado, la lámina densa, que es la segunda porción de la lámina basal, acá sí, esta sí fue una pregunta un poco rata en lo que es el examen, porque preguntaban, ¿no? Son componentes de la lámina densa, colágeno tipo, que estamos viendo, tipo 4, perlecano, laminina y ectanina. Y la lámina reticular, que es la porción que está ya más pegada al tejido conectivo, vienen a ser, bueno, en este caso acompañadas de fibras reticulares, que son netamente tejido conectivo, colágeno tipo 1, 3 y 7, y sobre todo la fibronectina, que van a sintetizar los fibroblastos, que seguramente ya han escuchado en tejido conectivo, son los principales, ¿no? En este tipo de tejido. Y ya como tal, lo que viene a ser la diferencia, acá mencionamos ya los hemidesmosomas, en el anterior eran desmosomas, vamos a ver por qué también llevan ese nombre, y las adhesiones focales o contactos focales. Ahí, ¿listo? Ok, cuando hablamos acerca de las adhesiones focales, en este caso, vamos a encontrar su interacción con los filamentos de actina. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Bueno, claro, este es adhesión focal. Miren, encontramos, ¿no? Nuestros filamentos de actina. Acá está dibujado, filamentos de actina. Y acá encontramos a la fibronectina. ¿Por qué es importante la fibronectina? Porque justamente va a ayudar a que toda esta estructura, que este amarillo, para que no se pierdan, este amarillo viene a ser lo que es la adhesión focal. Entonces, por encima de ella vamos a encontrar más de sus estructuras, como es la talina y la vinculina, este medio botón y esta bolita, que acompañan, ¿no?, a esta estructura para que pueda unirse lo que es la actina y la integrina. Entonces, esas estructuras que ya mencionamos, están apoyando para que esa fuerza de unión se mantenga. Por otro lado, encontramos a los hemidesmosomas, que en otras palabras vendría a ser la mitad de un hemidesmosoma. Por eso el nombre, es la mitad de un botón. Entonces, ¿qué encontramos acá? Vamos a encontrar dos placas importantes, la placa citoplasmática interna y la placa citoplasmática externa. En este caso, muy presente en lo que es la córnea, la piel, mucosa de cavidad bucal, esófago y vagina. Entonces, su citoplasma, o bueno, su placa citoplasmática interna, va a tener la presencia de lo que viene a ser las proteínas plectina, proteína BP230 y arbina. Sí parece rebuscado, ¿no?, en cuanto a los nombres, pero estos son los que normalmente pueden ir consultando, ¿no?, en su práctica, en su teoría. Esto sí. Los demás pueden como que tenerlo de adicional. Entonces, encontramos al botón, la placa de adhesión intracelular, acá, el botón, y sobre este botón parecen chinchines, ¿no?, lo que es la herbina, la BP230 y la plectina. Gracias a estas estructuras, el filamento intermedio puede unirse a lo que es la parte extracelular de este hemidesmosoma. Y luego encontramos la placa membrana externa. Esta placa membrana externa va a ayudarse gracias a la integrina para que pueda unir, en este caso, seguir uniendo filamento intermedio con integrina. Acá encontramos, esto vendría a ser ya tu membrana basal. Y acá estaría actuando, ¿no?, laminina 5, colágeno tipo 4, pero ya son adicionales. Entonces, recuerden, placa citoplasmática interna, estas tres, plectina, proteína BP230 y herbina, y placa de membrana externa, gracias a la actuación de la integrina. Entonces, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucedería si en este caso se produce, ¿no?, algún intercambio, o bueno, se pierde alguna estructura, como ya sea la placa, o alguna proteína de la placa interna? En este caso, una enfermedad también conocida, pero es diferente, es el pemfigoide ampolloso. Les dije que en el anterior, en el foliáceo, eran capas del epidermis que se desprenden, ¿no? En este caso, lo que va a suceder es que ya tengo mi tejido epitelial, ¿no? Acá están mis células epiteliales, cúbicas en este caso, que estaban pegadas a la membrana. Pero ¿qué pasa? Por perder, ¿no?, esta estructura, que viene a ser el hemidesmosoma,
se sale todo el tejido epitelial, se desprende. Entonces, prácticamente dejo calato y dejo solo el tejido conectivo. Y bueno, su gráfico no es ampolloso por la generación de estas ampollas, justamente, gracias o debido a ¿no? algún ataque en el sistema inmune que hizo que se desprendan lo que son las células epiteliales. Bien, esto es la primera porción, chicos. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Voy a dejar de grabar.